Bienvenidos nuevamente. Hemos venido hablando en las últimas lecciones, entre otros temas, sobre la importancia de saber comunicarse efectivamente con el lenguaje corporal. Nosotros decimos, o se entiende, de que el 55% de la comunicación no es verbal. Esto quiere decir de que usted, cuando está hablando cara a cara con una persona, 45% de lo que está diciendo es con la boca. El 55% restante lo dice con la expresión, lo dice con las manos, lo dice con el cuerpo, efectivamente. Ahora, en una negociación, el lenguaje corporal es absolutamente esencial porque le permite a usted no solamente emitir un mensaje, sino que también a través de la inteligencia emocional, sobre todo, y a través de la sensibilidad y a través de la programación neurolingüística, de la cual estuvimos hablando anteriormente, a usted le va a permitir entender cómo la otra persona está percibiendo su mensaje. Según el lenguaje corporal, cómo están los brazos, cómo coloca los ojos, de qué forma se está representando a la otra persona, qué tipo de mensaje le está emitiendo y si es que efectivamente el mensaje es congruente con el mensaje verbal que le está emitiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted no tiene la capacidad o no tiene la habilidad de ver a la otra persona? Lo único que puede hacer es oír a otra persona, de que el lenguaje corporal se elimina completamente. Lo que quiere decir de que usted tiene que basarse pura y exclusivamente en el lenguaje verbal. ¿Cómo hacer una negociación cuando el lenguaje es puramente verbal? Y estamos hablando, por supuesto, de las negociaciones a distancia, las negociaciones por teléfono, las negociaciones por internet, las negociaciones por teleconferencia, pero que no se puede entonces ver a la otra persona. Esto es muy interesante porque este es un ámbito de la negociación de que en Europa está muy desarrollada, pero aquí en América Latina todavía se está empezando a incursionar, todavía hay un elemento de novedad. Uno de estos métodos de negociación de ventas es el tan conocido telemarketing, en el cual tiene personas de que llaman de forma no solicitada a su casa para ofrecerles productos o servicios de los cuales quizás usted no tenía conocimiento o quizás no tiene o probablemente no tiene ningún tipo de interés y procuran crear en usted una necesidad. Ese tipo de negociaciones, porque al fin y al cabo es una venta y es una negociación, usted tiene que saber cómo llevarla a cabo si es que usted quiere abrirse hacia otros canales y contactarse con otro tipo de clientes. Nosotros le hablamos anteriormente sobre cómo a veces, porque el mercado se está segmentando, es cada vez más difícil captar clientes nuevos. Los clientes son más selectivos, la competencia es cada vez mayor, es mucho más agresiva y es más difícil entonces retener a nuestros clientes y mantenernos en contacto. El concepto de la lealtad de la clientela está casi extinto hoy en día. Por lo cual, para podernos mantenernos a flote, nos vemos forzados hacia abrirnos hacia otro tipo de mercados. Pero claro, los costos que eso implica son tremendos. Los costos, por ejemplo, de colocar sucursales en otros países, en muchos casos son prohibitivos. Y no solamente económicamente, a veces son políticamente. En países donde hay restricciones económicas de inversión, es difícil entonces poder llegar a utilizar ese tipo de contexto para hacer negocios. En países donde hay monopolio, por ejemplo, sería virtualmente imposible penetrar sin tener que hacer maniobras ilícitas, por ejemplo. Entonces, uno a veces se puede, entonces, en estas consideraciones, se puede fiar o se puede basar en otro tipo de herramientas y que es, obviamente, el tipo de formato de comunicación más común, más utilizado por todos nosotros hoy en día, que es el teléfono. La comunicación a distancia, como una forma de negociación, no solamente es posible, sino que les puedo garantizar de que hoy en día en Europa el 70% de las negociaciones que se llevan a cabo son por este canal. Las comunicaciones no son presenciales, las negociaciones se hacen en su carácter completo de forma a distancia y de forma muy exitosa y lucrativa. Aquí todavía se está incursionando en estas áreas, pero permítame compartir mi experiencia en esto porque creo que es un área donde hay cada vez más oportunidad y quizás usted si logra
tomar control de estas herramientas y logra usted comunicarse o volverse un comunicador, un vendedor, un negociador a distancia efectivo, usted va a poder lograr la ventaja competitiva sobre su competencia. Mucho tiene que ver obviamente con su capacidad de comunicarse en otros lenguajes o tener empatía cultural, pero ahora vamos a explorar eso. Entonces, pasando a la primera ficha. Primero, todos los objetivos. Le dije que el 55% del lenguaje no es verbal. Entonces, ¿qué pasa cuando la negociación no es cara a cara? Es lo que vamos a estar explorando. La venta telefónica, el telemarketing son conceptos que tenemos que manejar. Cómo lograr la ventaja comparativa, cuál es el proceso de venta y sobre todo el cierre. ¿Qué pasa cuando tenemos que llegar a ese punto de lograr la venta? La venta en sí, el cierre, el sí concreto, cuando ni siquiera nos han visto. A veces cuando estamos vendiendo o ofreciendo intangibles. ¿Qué tipo de herramientas debemos utilizar para que este proceso se dé exitosamente? Y aquí es que les paso a explicar un poco, porque creo que se van a servir muy bien de esto. Ahora, cuando el cliente no nos ve, las estadísticas son desfavorables. Desgraciadamente, son desfavorables porque se sobreentiende que de 100 contactos telefónicos con potenciales clientes, 10 de ellos resultan en comunicación. Quiere decir de que solamente el 10%, el 90% no existe una comunicación, no se entabla una relación, no se entabla una relación y solamente el 1% resultan en negocios. Esto quiere decir de que los números, y este es un juego de números, tienen que ser muy elevados para poder entonces llegar a una ventaja, para poder llegar a un beneficio. No importa qué tan buen negociador o qué tan buen vendedor sea usted, su capacidad de jugar con los números y jugar con muchos números, en el sentido de hacer muchos contactos con muchos clientes, va a incrementarle exponencialmente su oportunidad de negocio. Y esto es en términos relativos. Hay una dirección directa, hay una relación absoluta y comprobable entre ambos. Ahora, ¿cuál es el segundo desafío? La dificultad de mantener el enfoque. Usted no sé si se ha percatado, pero obviamente es mucho más difícil mantener el enfoque y mantener el contacto y mantener la atención de otra persona por vía telefónica que cara a cara. Porque obviamente tenemos métodos para asegurarnos de que la otra persona está efectivamente captando nuestro mensaje y entonces, si no lo está haciendo, podemos variar nuestro lenguaje corporal, variar nuestra forma de comunicarnos y de esa forma llegar a que la persona sí efectivamente nos retenga, o sea, mejor dicho, esté retenida por nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no vemos a la otra persona? ¿Qué pasa cuando no sabemos cómo está reaccionando físicamente? ¿Está prestando atención? ¿Está simplemente escuchando y no oyendo lo que estamos diciendo? O mejor dicho, ¿está oyendo y no escuchando lo que estamos diciendo? ¿Ha bajado el teléfono y ni siquiera nos está escuchando? ¿Cómo sabe usted si no lo puede ver la otra persona? Esto es muy difícil. Su habilidad de emitir un mensaje de forma eficiente, de utilizar el léxico y las palabras correctas, van a hacer la diferencia sustancial en este tipo de procesos. Ahora, es aún más difícil negociar intangibles. ¿Por qué le digo esto? Si usted vende o si usted procura negociar un producto que es conocido, si usted es representante de un servicio, de un producto o de un servicio que tiene una reputación, de que tiene una captación, de que tiene un mercado, entonces el proceso obviamente se vuelve más fácil porque de su reputación, del producto, o sea, la reputación del producto o servicio que usted tenga, va a depender la capacidad o la receptividad que va a tener el cliente del otro lado de la línea a su venta, a su comunicación. Obviamente, cuando usted está llamando sin ser contactado inicialmente, usted está creando una disrupción, probablemente va a ser rechazado o rechazada y su reputación va a ser importante. Pero ¿qué pasa cuando usted ofrece un intangible? Un producto que no se conoce, pero tampoco se ve, es un servicio. Algo que no se conoce, no se desea, no ha llamado, no se ha requerido, probablemente nunca se ha conocido y hasta ese momento no se existía la necesidad de.
Bueno, aquí tenemos una tremenda dificultad y su habilidad de vender estos intangibles, aún sin ser conocido usted, aún quizás sin tener una credibilidad de la compañía por no tener una reputación, va a ser un desafío muy grande. Aquí es donde usted tiene que, en el plazo de la comunicación, establecer la credibilidad para que el cliente o el consumidor evada sus miedos, evada sus discrepancias y establezca de que usted efectivamente está proveyendo una solución de que aún sin la haber buscado antes o quizás habiéndola buscado y no la ha encontrado antes, está ofreciendo un servicio que es deseable y es hasta necesario. Es imposible utilizar el lenguaje corporal. Esto es obvio, pero quisiéramos determinar qué tan obvio es. Cuando usted no tiene la capacidad de usar el lenguaje corporal, usted no puede vender. Así que usted tiene que proyectarse totalmente en su voz. Si yo en este momento apagase la cámara y usted solamente me pudiese oír, ¿cómo tendría que hacer yo para que usted estuviese percibiendo todo lo que estoy diciendo yo? Tomando nota, registrándolo, depurándolo y utilizándolo para crecer intelectualmente, crecer emocionalmente. Este sería mi desafío. La razón por la cual usted está prestando atención, asumo que es porque hay una confluencia entre mi lenguaje corporal y mi lenguaje verbal. Es por eso que está demostrado que la comunicación radial tiene un nivel de eficiencia inferior a la comunicación televisiva. La retención, la captación, la retención de parte del auditor, de la audiencia, es muy inferior a la televisiva. Es por eso que la televisiva es tanto más alta, porque las personas a veces no utilizamos el sentido del oído de forma tan aguda como para realmente procesar la información. Es justamente, hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales, hay personas que son táctiles, que son kinestésicas, entonces que utilizan el contacto para relacionarse. Cuando usted está tratando con los últimos dos, las personas que no son auditivas para relacionarse, es un desafío muy grande al cual usted se encuentra. Ahora, ¿qué pasa aún cuando usted está tratando con personas de otras culturas? Bueno, incrementan las barreras lingüísticas en contextos de culturas desiguales, el sí entiendo versus sí quiero. Un ejemplo, por ejemplo, es Japón. En Japón y en otras culturas asiáticas es de muy mal modal, se ve como muy grosero el decir no. El no no es una respuesta cortés, por lo cual las personas acuerdan a decir sí a cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de oferta. Pero existen dos tipos de sí. El sí entiendo, el sí estoy percibiendo, el sí estoy captando lo que usted me está diciendo, el sí como aquí decimos, ajá, claro, claro, por supuesto, o el sí, sí estoy de acuerdo, sí quiero, sí me interesa. Es un error muy común para gente de culturas occidentales, tratando con gente de culturas orientales, el asumir de que el sí se refiere a una aceptación de la oferta, cuando en realidad lo único que está procurando ese sí es buscar una armonía cultural. Conocer estas diferencias, aún hablando el mismo idioma, porque suponga que usted está hablando con otra persona en inglés, es importante de que entonces usted entienda de que existen estos innuendos, estas diferencias, estas pequeñas malentendidos que pueden llegar a malinterpretar el negocio y pueden llegar a una actitud quizás un poco negativa por parte del vendedor al verse frustrado por no poder cerrar el negocio. Pero esto no solamente se da entre Oriente y Occidente en términos de culturas, aún en culturas hispanohablantes. Nosotros estamos acostumbrados a tratar entre latinoamericanos, pero una cosa es tratar con un latinoamericano en Estados Unidos y otra historia es tratar con un latinoamericano en Argentina o en Brasil o en Chile. Las relaciones van a ser diferentes, los parámetros operativos van a ser diferentes, el idioma va a ser el mismo, pero las diferencias y las sutilezas culturales nos van a forzar a que las perspectivas varíen como nosotros entendemos el negocio
y cómo nosotros entendemos y percibimos el beneficio. Y este tipo de sensibilidad es la que usted va a requerir para llevar a cabo un negocio de forma exitosa. Entonces, el lenguaje y la imaginación y la proyección. Cuando nosotros solamente tenemos el lenguaje como nuestra forma de comunicarnos, cuando lo único que nosotros podemos ofrecer es nuestra capacidad verbal para poder emitir un lenguaje, para poder emitir un mensaje, entonces es absolutamente esencial que lo que digamos, lo digamos de las palabras correctas y de forma concisa y directa. Aquí hay una distinción que se tiene que hacer y creo que es importante. Hay dos elementos que son completamente contradictorios: la elocuencia versus la verborragia. El elocuente es aquel que tiene la capacidad de encontrar las palabras precisas en el momento correcto. Es aquel que tiene la riqueza verbal como para poder expresarse según la situación y de forma correcta, de forma literaria, de forma de que ilustre el mensaje de forma auditiva. Si usted tiene la habilidad de poder crear una imagen, proyectarse y proyectar su servicio, proyectar su oferta, usted está siendo exitoso. Si usted, por lo contrario, no tiene esa habilidad y habla sin parar solamente para vender, está siendo verborrágico. Usted simplemente está emitiendo verbo, emitiendo palabra. Usted simplemente está hablando sin llegar a ningún tipo de mensaje, y eso es tan negativo y tan contraproducente como el no hablar. Porque lo que usted va a lograr es que en el oído de la otra persona haya ruido, el ruido de su voz. Y entonces la otra persona no va a estar visualizando el signo de dólar, el signo de peso encima de su cabeza. Va a estar visualizando una molestia en el oído, que va a ser usted. Y esa molestia, la próxima vez que usted llame para poder proceder, va a ser frenado por la secretaria o por el asistente y no va a poder proceder al negocio. Así que cuando usted trabaje, usted sea cauteloso de la forma que se expresa. Elija su lenguaje cuidadosamente y manténgase con él. Pasión versus aturdimiento. Es importante ser energético cuando uno hace negociaciones por teléfono. Es importante ser energético porque uno demuestra o proyecta convicción. Uno demuestra que sabe lo que está haciendo. Si usted es correcto al hablar, si usted habla enunciando, si usted habla con pasión, no digo con volumen gritando, digo con volumen, pero de forma que usted realmente hable con propiedad, usted puede proyectar el poder y puede proyectar la determinación, la seriedad necesaria como para fundamentar lo que usted está ofreciendo. Esto es una gran virtud. Aquellos grandes vendedores telefónicos, aquellos que saben cómo proyectarse por su voz, son aquellos que se proyectan como magnánimos, los que suenan como el jefe, los que suenan como la persona que sabe cómo el negocio se hace, los que le dan la tranquilidad y la seguridad, porque proyectan seguridad hacia el cliente de que hacer el negocio con usted va a ser de beneficio para ellos y va a significar negocios nuevos, clientes nuevos. Esto es la virtud. Si por usted, por posición, implica aturdimiento, usted va a empezar con el griterío y usted lo único que va a hacer es crear una persona que parece demente. Usted va a actuar como si fuese una persona que está siendo quizás sobreenergética y quizás no sabe controlar sus emociones, y entonces lo único que va a hacer va a causar una molestia o va a causar pánico en la otra persona. La pasión versus aturdimiento. Sepa controlar sus emociones aparte de sus palabras. Controlar su razonamiento es valioso. Controlar sus emociones y su proyección también. Es tremendamente valioso su habilidad de limitar qué tanto usted emite emocionalmente a la hora de hablar y negociar por teléfono. Es un fino balance y es por eso de que tenemos de que trabajar en él para que se vuelva efectivo. Escuche más que nunca. Usted
en una negociación física, presencial, usted está viendo a la otra persona. Hemos dicho que el 55% de una negociación o el 55% de una comunicación cara a cara es no verbal. Esto quiere decir de que usted tiene 45% de palabra y 55% de lenguaje corporal. Aun cuando usted no escucha o si usted elige no escuchar el mensaje y enfocarse pura y exclusivamente en lo que la persona está transmitiendo con su cuerpo, usted va a poder detectar el mensaje que está tratando de emitir. Si usted es sensible suficiente a cómo la otra persona está hablando, cómo la otra persona utiliza el contacto visual, cómo la otra persona utiliza las manos, el cuerpo, usted va a poder determinar qué tipo de actitud la contraparte, qué tipo de actitud el cliente tiene hacia usted. Pero cuando usted no puede ver a la otra persona, aquí más que nunca es cuando se tiene que escuchar. Y escuchar hasta los silencios, escuchar las voces de fondo, escuchar absolutamente todo. Es absolutamente imperativo que cuando usted lleva a cabo entonces una negociación telefónica, lo haga en un entorno donde usted tenga la suficiente tranquilidad como para poder realmente enfocarse en lo que se está diciendo. Porque a veces lo que no se está diciendo de forma telefónica es más importante como mensaje que lo que sí. Y su habilidad y su sensibilidad, su capacidad de utilizar esa inteligencia emocional, como decíamos antes, para realmente percibir en el oído lo que está diciendo la contraparte, es lo que le va a conducir a usted a una posibilidad mayor del negocio. Responda de forma conductiva. Esto también se aplica en las negociaciones presenciales, pero aquí más que nunca. Usted tiene unas pequeñísimas ventanas de atención y una vez que pierde la atención de su contraparte, no hay lenguaje corporal ni gesticulación que usted pueda hacer que la logre captar otra vez. Por lo cual es un finísimo hilo que usted tiene que hilar, porque usted tiene que mantener constantemente la atención de su oyente. Lo que quiero decir por esto es que cuando usted esté trabajando por teléfono, cuando usted esté negociando por teléfono, usted tiene que llevar la conversación de forma que sea continua. Es el tema de que la persona que esté hablando con usted sienta de que sus preguntas y sus objeciones estén siendo manejadas de forma acorde, de que usted no está evadiendo, de que usted no está siendo simplemente evasivo o que usted no está evitando responder las preguntas. Si usted evita responder las preguntas, por más que las respuestas no sean totalmente favorables, usted va a crear una actitud de desconfianza. Y si usted no es conocido por la otra persona y tiene solamente instantes para crear una reputación, usted puede estar trabajando toda una conversación, pero solo está un instante, una emoción, una mala sensación de esas que tenemos todos, para que la otra persona simplemente se eche para atrás, se retire y usted quede vacío en la negociación. Así que es absolutamente esencial de que más que nunca usted busque la empatía y responda de forma conductiva, de que usted mantenga esa comunicación, aun si la respuesta no es siempre la mejor o la más favorable. Que el cliente se sienta que usted está siendo honesto con él o con ella. Busque la empatía. Obviamente, usted está intentando entender en el plazo limitado de la comunicación qué es lo que la otra persona necesita. Usted tiene que establecer la necesidad o la debilidad, según como usted lo vea. Si usted es la persona constructiva y conductiva que busca llegar a un beneficio mutuo, entonces va a buscar cuál es la necesidad de la contraparte, identificarla, crear una empatía y entonces de esa forma ayudarlo a que se llene esa necesidad con su producto, retirarse si su producto no cumple su cometido y de esa forma entonces construir una relación de negocios. Si usted es una persona que por otro lado, y desgraciadamente es mucho más efectivo, tiene la habilidad de identificar debilidades,
Usted puede manipular la debilidad de ese cliente. La debilidad sea, por ejemplo, la codicia. La codicia es una debilidad, no la ambición, pero la codicia sí. Usted puede manipular esa codicia para entonces generar negocios en su favor, por más que usted sepa de que no hay un beneficio real para la otra persona con su producto. Pero esto obviamente depende de su integridad. Su integridad es tan importante por vía telefónica y por vía distancia que por vía presencial. Al fin y al cabo, las empresas crecen, las reputaciones se manejan y todo se conoce. Así que no piense usted de que se puede escapar muchas veces con actitudes destructivas o actitudes que se aprovechan de una situación en especial sin que eventualmente vuelva a reprocharse. Y proyéctese. Esto es muy valioso. Es un concepto quizás un poco etéreo, un poco abstracto, pero igual muy válido. ¿Qué está pensando la otra persona? ¿Qué está pasando por la cabeza de la otra persona? Imagínese qué es lo que la otra persona está pensando. ¿Está pensando en qué va a pasar el partido de fútbol mañana o está pensando en clientes nuevos? ¿Usted está yendo conductivo a que la otra persona piense en clientes nuevos? ¿Piense que con usted va a ganar más negocios? ¿O está pensando qué aburrimiento, qué molestia, porque me tocó a mí justo hoy, que es día de paga de suplidores? No sé. Usted procure proyectarse, procure entender qué es lo que la otra persona está pensando, porque si usted busca la forma de conectar con la otra persona, establecer la relación aún telefónica, es a veces mucho más poderoso que una relación incidental y presencial. Así que intente saber qué está pasando por la cabeza de la otra persona. Creando la relación, estableciendo un nexo, usted va a ser mucho más efectivo en su gestión de negocios. En la siguiente ficha, vamos a hablar algo mucho más específico, porque hasta ahora hemos hablado sobre lo que son las negociaciones cuando hay una distancia, pero ya se conocen. Pero mucho más común hoy en día es lo que se llama la venta en frío, lo que se hace a través del telemarketing. La venta en frío es simplemente el proceso de contactar a clientes de forma no solicitada, de forma no llamada. Esto implica de que usted va a ponerse en contacto con personas que no tenían ningún tipo de conocimiento previo de usted y va a tratar de realizar una venta en frío. Esto quiere decir inmediata, de carácter puramente emocional. Así que quiero escribirle lo que es un poco la venta en frío para que entiendan. Usted llega donde no fue llamado, usted para que funcione tiene que saber comunicarse con la persona correcta. Porque cuando usted está tratándose una venta en frío, usted no sabe con quién se está comunicando. La persona que atendió el teléfono puede no ser la persona correcta. Si usted está llamando a una casa, usted puede estar tratando quizás con la hija del propietario, la hija o el hijo o el asistente o el asistente de la persona que toma las decisiones o el director de mercadeo. Y obviamente, si usted habla con el director de mercadeo de una empresa para establecer un negocio, es muy diferente a que se hará con el dueño de la empresa. ¿Por qué? Le hago la diferencia yo y usted va a poder entender. Si usted habla con el director de mercadeo, imagínese, por ejemplo, que usted vende publicidad, de una revista y entonces está tratando de vender un espacio. Usted está procurando de que X empresa contrate un espacio dentro de la revista. El director de mercadeo tiene un presupuesto. Tiene un presupuesto muy limitado y tiene que producir resultados. Por lo cual no le interesa particularmente la cantidad de clientes que se van a generar, le interesa más bien colocar eficientemente en los medios más conocidos ese tipo de publicidad. Está cumpliendo su trabajo de 9 a 5. En cambio, el dueño de la empresa o el presidente de la empresa tiene una obligación: generar negocios nuevos, nuevos clientes. Esa es la persona que va a pensar, la razón por la cual esa persona es el dueño, la razón por la cual usted es dueño o usted es gerente de su empresa, es porque la persona que toma los riesgos, es la persona que se aventura a
llegar a donde nadie más se aventura, y es por eso que usted o esa persona, el director, está donde está ahora. Usted tiene que tratar con la persona correcta cuando hace la venta en frío, porque esa es la persona que le va a ayudar a usted a lograr el negocio, convencerlo. Ahora vamos a ir hablando un poco más sobre la venta en frío, pero quería dejarlos con esto y vamos a hablar un poco más, así que no se vayan. Bienvenidos nuevamente. Estábamos hablando recién sobre lo que es la venta en frío. Este es un proceso de que ustedes van a tener que pasar si ustedes están interesados a abrirse a nuevos mercados, pero no tienen los medios económicos o los contactos políticos para poder abrir nuevas sucursales o estar viajando constantemente. Entonces, lo que usted va a requerir, obviamente, aparte de un teléfono, es el set de herramientas necesarias como para poder usted manejarse con confianza a través del teléfono sin utilizar el lenguaje corporal y de esa forma poder llevar a cabo una comunicación mucho más eficiente. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de la venta en frío, que es al fin y al cabo una venta muy emocional? Nosotros también tenemos que, cuando les hablaba sobre llegar a donde no fue llamado, que es obviamente unos efectos importantes porque eso provoca mucho rechazo, pero entonces cuando usted va a provocar rechazo, usted tiene que, como en la venta, tiene que saber cómo evadir y tiene que saber cómo procurar ladear ese rechazo y no confrontarlo y no tomarlo personal. La venta a veces es un proceso delicado. Y usted, por estarse comprometido con el proceso, por sentirse adueñado de su proceso, de su industria, usted entonces podría sentir personalmente un ataque cuando usted siente un rechazo. Cuando usted hace un contacto telefónico no solicitado, una visita no solicitada, usted se está exponiendo aún más a ese tipo de rechazo. Y es por eso que es tan importante que usted aprenda a que no es a usted que se le está rechazando o a su producto, simplemente no está creada la necesidad o simplemente el cliente está causado una inconveniencia por su contacto y es por eso simplemente tiene que pasarlo de costado el rechazo y proceder como si no hubiese existido. Y la perseverancia va a ser definitivamente unos elementos que va a pagar. Y obviamente procurar el cierre. La venta telefónica o el negocio telefónico no es diferente a ningún otro negocio. Al fin y al cabo la venta tiene que hacerse porque si no, no ha cumplido su cometido. Y el cierre de la venta es tan importante como en las otras. Entonces, si pagamos la siguiente ficha, la venta en frío es sin duda alguna la negociación más dura. Hay una ley que se llama el 80-20. Es la ley de la vida, diríamos yo. Pero creo que aquí se aplica muy interesantemente. Y se dice de que el 80% de los negocios telefónicos lo realizan el 20% de los vendedores. Interesantemente, esta misma proporción se aplica en las ventas directas o en las ventas presenciales. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se mantiene esta fórmula telefónica, esta misma variable, si es que el canal es completamente diferente? Porque entonces es que las personas de que no pueden utilizar lenguaje corporal, aún así perseveran y mantienen la capacidad de vender, logrando el contacto total con el cliente y augurándose el 80% de las ventas con solo el 20% del grupo. Y esto se refiere a dos fórmulas: repetición versus creatividad. Repetición, ¿por qué? Los mejores vendedores, los mejores negociadores, conocen la fórmula. Las fórmulas, por más de que existe la necesidad de ser flexibles, son básicamente las mismas. Los guiones son los mismos, las objeciones son las mismas y dentro de una cierta industria usted se va a encontrar en el 90% de los casos con los mismos tipos de rechazos, con los mismos tipos de objeciones con los cuales va a tener que tratar. Cuanto más aumenten los contactos, cuanto más aumenten las llamadas y los números y cuanto más aumenten las personas con las cuales usted se comunique telefónicamente, usted va a dar
usted se va a dar cuenta de que los procesos se van a repetir, las objeciones se van a repetir. Pero entonces, ¿por qué yo les digo creatividad? La creatividad no se refiere a su capacidad de pensar en los argumentos diferentes. Los argumentos y las respuestas son siempre las mismas. El tema, el concepto operativo es el timing, son los tiempos. Se va a hacer mucho más efectivamente cuando usted sepa cuándo dar la respuesta correcta. O sea, de esa base de datos que usted va a tener de respuestas a cada tipo de objeción, su habilidad de responder eficientemente, de forma sincronizada, de forma objetiva y de forma concreta, ante todo concreta, a la pregunta o a la objeción de su contraparte, eso va a determinar su habilidad de ser exitoso. Es por eso que tiene que ser creativo, porque tiene que saber cuándo identificar o cuándo insertar la respuesta estándar tipo a la objeción que se le presente. El guión. El guión es el argumento inicial. El guión es la presentación que usted va a utilizar y es por eso que es esencial de que usted lo utilice en cada uno de los contactos. La especialización y sensibilidad cultural. Obviamente, si en su empresa usted decide abrirse hacia nuevos mercados, las oportunidades de éxito van a incrementar exponencialmente si usted tiene la capacidad de conocer una cierta cultura a fondo y entender las sensibilidades y los procedimientos de negocios de aquella cultura, de tal manera de que usted, aún considerando las barreras culturales y o lingüísticas, usted puede adaptarse a ellas y ser eficiente en sus negociaciones. Claro, cuando contamos con recursos finitos, nosotros tenemos que saber o tenemos que identificar cuáles son las culturas o cuáles son las oportunidades culturales donde existe la mejor oportunidad, donde existen los menores desafíos a nivel cultural, a nivel de diferencias y las mejores chances sin comprometer nuestros recursos a tal punto que estemos debilitando nuestras interacciones locales. Esto lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que tener la habilidad o tenemos que tener la determinación de identificar aquella expansión de negocios, aquella extensión de nuestras operaciones hacia aquellas culturas o aquellas regiones que, aunque sean culturalmente diferentes, nosotros estemos dispuestos a invertir lo suficiente como para conocer las diferencias, los innuendos, de tal manera que podemos controlar o podemos destacarnos dentro de ese mercado porque tenemos la habilidad de ofrecer algo que es diferente, porque es nuestro, pero al mismo tiempo entendiendo cómo se adapta a la cultura o a las situaciones de aquellos clientes a los cuales estamos tratando de llegarles. El siguiente punto obviamente es la motivación y proyección. Esto es exactamente igual en otro tipo de venta. Nuestra habilidad de mantenernos motivados, como en la venta emocional, y de proyectarnos hacia lo que queremos lograr, que es al final el cierre, va a determinar nuestra habilidad o nuestra capacidad de llevar a cabo el negocio. Esto es una realidad en cualquier venta, pero aún más en un contexto donde es tan difícil mantener el enfoque, mantener el diálogo, el argumento, prestar atención, reaccionar activamente, ser latente, ser orgánico, pensar lateralmente. Es muy difícil eso y es por eso que nuestra motivación nos va a ayudar. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que usted lo tiene determinado a que entonces usted realmente se concentre en la comunicación telefónica y se concentre en intercambiar, establecer un rapport, establecer una sinceridad, establecer una credibilidad con la contraparte y entonces ser efectivo en su negocio? Entonces, lo que aquí pasa es un proceso emocional. Nosotros hablamos hace un tiempo sobre la inteligencia emocional y creo que este caso se aplica más que nunca. La inteligencia emocional, nuestra habilidad de adaptarnos a las diferencias, por más que sean no sustanciales, va a ser lo que nos permita ser efectivos en estas gestiones telefónicas, en estas negociaciones a distancias. Nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de desarrollar esta inteligencia emocional va a ser muy efectivo. Y por último, repito, el cierre. El cierre es a lo que nosotros apuntamos. Todo el proceso
no surte efecto si el negocio no se cierra. Entonces, la siguiente ficha. El proceso de negociación y ventas enfrió la distancia. No hay más frío que el teléfono. Es un proceso frío porque no hay contacto físico, no hay contacto directo, no es posible utilizar las cortesías corporales, físicas, las cortesías que nos permiten el lenguaje corporal para poder entrar en una comunicación, como la sonrisa, por ejemplo. Y entonces tenemos que utilizar otros elementos mucho más estructurados, y aquí sí, tenemos que ser muy metódicos en el proceso para poder llegar a un proceso congruente, porque estamos tratando con elementos mucho más inciertos. Hay veces que estamos comunicándonos con clientes que no tenemos ningún tipo de información al respecto de ellos, y es por eso que nuestra capacidad, porque a veces es imposible prepararnos de antemano sobre un cliente, nuestra capacidad de retener un proceso probado, como por ejemplo el guión, es entonces que nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el guión? ¿Qué es lo que yo les digo? Bueno, el guión son los primeros 3 minutos. Es el músculo de ejercicio diario. Es la introducción. Es el efecto que se causa. Es cuando uno capta o pierde al cliente. Si uno pasa los primeros 2 minutos o 3 minutos que uno redacta, emite, o sea, simplemente lee el guión, uno puede entonces ya pasar a comunicarse con el cliente. Pero el guión en una venta telefónica es esencial, así que asegúrese que su guión esté bien hecho. ¿Qué tiene que tener un buen guión para estar bien hecho? Bueno, yo le voy a dar una copia después dentro del plan de trabajo, pero por ejemplo, por una venta telefónica, tiene que ser claro, tiene que estar muy bien descrito, tiene que estar muy bien estructurado, tiene que ser conciso, tiene que ser limitado en el uso de verborragia y tiene que al mismo tiempo llevar a cabo un proceso informativo de que realmente logre su acometido. Por ende, tiene que ser descriptivo. Dentro de ese proceso, dentro de lo conciso que tiene que ser, tiene que ofrecer suficiente información para que el oyente automáticamente entienda cuál es la propuesta que se le está realizando. Y finalmente tiene que vender. El guión en sí ya puede empezar con la venta, el guión ya puede inmediatamente empezar con la propuesta. El guión tiene que entonces incluir, por ejemplo, 2 propuestas de precios, 2 propuestas de productos, 2 ofertas, 2 estimados, 3 estimados. La idea es de que automáticamente empiece con la venta, directamente conduciendo hacia la venta. Entonces, ¿qué pasa cuando usted ha logrado pasar por el guión? Obviamente, al principio, cuando usted recién está empezando a vender de forma telefónica, es muy difícil. Es muy difícil, yo se lo digo y se lo puede decir cualquier persona que lo ha hecho. Es difícil porque en mercados donde hay saturación, donde directamente no existe la cortesía como para escucharlo a uno, entonces directamente no le prestan atención. Por lo cual tiene que ser incisivo, tiene que ir directamente al grano, tiene que ser efectivo. Asumiendo que usted ha tenido suficiente práctica como para poder pasar por el proceso del guión, que es como por un proceso desértico, donde no hay interacción, no hay comunicación, y a poco hay quizás una reacción negativa, porque la primera reacción de la persona que está oyendo es otra vez un telemarketer, que quiere dar algo que no quiero pagar, o quién sabe quizás qué tipo de negocio me está tratando de ofrecer. Una vez que usted ha pasado por el guión, que ha transcurrido esta fase, vienen las objeciones. Usted le hace la oferta. ¿Qué le parece este negocio? ¿Le interesa trabajar con nosotros? Automáticamente vienen las objeciones. Muy rara vez, aunque existen las objeciones, el cliente va a decir sí. Por lo general van a iniciar las objeciones que van a ser las reacciones hacia, que es los miedos, las retenciones, los frenos, los bloqueos. ¿Por qué el cliente está tratando de evitar que el negocio se dé? O por lo menos no tiene la seguridad de que lo que usted esté diciendo sea cierto o sea tan efectivo. No le cree. Y entonces, cuando las objeciones en la práctica son los argumentos que son los mismos. Básicamente, los argumentos, como yo les conté, son siempre los mismos, se repiten.
quizás utilizados en diferentes tiempos, por diferentes personas, pero a lo largo de una carrera, a lo largo de una trayectoria de ventas telefónicas, usted va a dar cuenta que el tipo de argumentos dentro de cierta industria, dentro de un cierto nicho, son siempre los mismos. Ahora, ¿qué pasa? El miedo del potencial cliente. Cuando nosotros hablamos de una venta telefónica, cuando se vende efectivamente, es una venta emocional. Las emociones, dentro del rango de emociones existe, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción muy fuerte que nos protege, que nos condiciona, pero también de que nos ofrece la protección de aquello que nos ha causado daño anteriormente. Si nosotros, cada venta que hemos tenido o cada proceso telefónico que nos han ofrecido ha sido exitoso o no se ha resultado en una ganancia, entonces no tendríamos miedo. Pero la razón por la cual la reacción va a ser negativa por lo general es porque dentro, sobre todo en los mercados saturados, hay un miedo porque ya han sido dañados, ya han sido damnificados por aquello desconocido. El miedo es un proceso instintivo que nos mantiene protegidos, que nos mantiene vivos. Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ser sensibles a, no tenemos que combatirlo, no tenemos que atacarlo, no tenemos que atacar el miedo del cliente y no tenemos que cuestionarlo ni desafiarlo, tenemos que trabajar con él, trabajar para que se le elimine y para que el miedo se transforme en confianza. Tenemos que obviamente apelar a la codicia. El cliente es codicioso o es ambicioso. Entonces es la diferencia entre la manipulación de las debilidades o la identificación y la solución a las necesidades. Esta es la diferencia entre la manipulación de la codicia o la apelación a la ambición. Eso depende de usted, depende de la actitud del cliente. Esto lo va a tener que determinar con el tiempo y según la situación. Es importante, como yo les dije, que usted ayude al cliente a visualizar las ganancias, a visualizar los negocios nuevos. Si hablando con usted, ese potencial cliente, aún con miedo, aún con su reticencia, está imaginándose lo que usted está proyectando, que son clientes nuevos. En su cabeza hay negocios nuevos, signo de dólar, signo de pesos. Usted va a estar logrando que ese cliente o esa cliente se acerque mucho o se vaya acercando periódicamente hacia su negocio, hacia su oferta. Entonces, las imágenes que usted tiene que crear, la va a crear con palabras. Pues las palabras tienen que ser limitadas, muy efectivas y tienen que definitivamente ser conductivas hacia la venta. ¿Qué tipo de palabras? Nuevos negocios, nuevos clientes, crecimiento, ganancias. Esos son el tipo de léxico que tiene que utilizar usted para crear un rapport y una venta. Apelar a las ganancias, apelar a la codicia, a la avaricia, apelar a la ambición. Retención de la imagen versus el miedo. Si el cliente, porque es una balanza interna, está reteniendo esta imagen de la ganancia, está lentamente eliminando su miedo. Porque la ambición, el deseo de crecimiento, que es la razón por la cual todos somos empresarios o todos somos emprendedores, el deseo de crecer, pero sobre todo como empresarios, es lo que nos motiva a incursionar, a tomar riesgos. El riesgo, tomar un riesgo, implica poder sobrellevar nuestros miedos. No implica que no existan los miedos, implica que estamos sobrellevando nuestros miedos para poder entonces tomar ese riesgo hacia una posibilidad de un incremento de ganancias, un futuro mejor, etcétera, etcétera. Tomar riesgos. Entonces, usted tiene que conducir, tiene que guiar a ese cliente en el proceso de el fortalecimiento de ese deseo de crecimiento, en esa imagen de la ganancia, esa imagen que es constante de clientes nuevos, alejándose del miedo, donde la balanza se empieza a poner en favor de su negocio y alejado de su protección natural, de su instinto. Entonces, busca la manera de manejar todas las objeciones. En una venta donde no hay objeciones, probablemente no se va a dar la venta. Es una realidad. Si usted busca la manera de manejar, de tratar todas las objeciones, no evadirlas, sino simplemente tratarlas, o sea,
realmente responder a ellas y responder de forma satisfactoria, usted va a estar logrando que la venta se dé, que la negociación se dé, porque hay una fluidez en la comunicación. Y sobre todo, y esto es muy interesante, evite la confrontación. Cuando nosotros estamos haciendo una negociación de forma presencial, es mucho más fácil manipular, es mucho más fácil influir a través de nuestro lenguaje corporal. Pero cuando nosotros no tenemos nada más que nuestra voz, es mucho más difícil para nosotros poder establecer un poder y poder establecer un control sobre la negociación. Es lo más fácil del mundo para el cliente, para la contraparte, bajar el teléfono y ahí nos quitó todo el poder que habremos logrado, no importa cuántas horas habrá llegado el proceso. Automáticamente se corta el poder. Por lo cual, la confrontación es la mejor forma de cortarnos el poder. Es imperativo entonces de que si bien tenemos que ser asertivos, tenemos que demostrar de que somos seguros y que tenemos la confianza en lo que estamos ofreciendo, también podemos tener la serenidad y el autocontrol sobre nuestras emociones para poder mantener ese fino balance que existe entre la determinación y la arrogancia o ser simplemente intrusivos y pedantes y ser simplemente agresivos, lo que fuerzan a la otra persona a rechazarnos. Es muy fácil rechazarnos de forma telefónica y usted, si se da cuenta que usted está confrontando a la otra persona, se da cuenta que es lo más fácil de lograr. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que usted manejó las objeciones, una vez que usted logró establecer de que hay un interés, existe un interés. Nosotros hablábamos en las lecciones pasadas sobre el proceso cuando se demoran las negociaciones. Bueno, nosotros lo que necesitamos evitar es que se demoren las negociaciones. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Facilitar el proceso creando urgencia. El sentido de urgencia es una herramienta muy valiosa. El miedo a la oportunidad perdida. La urgencia implica de que su cliente estima de que si él o ella no desarrolla el negocio con usted en ese instante, en ese periodo, se estaría perdiendo una oportunidad valiosa, quizás irrepetible. Si usted logra no solamente crear en la cabeza de su cliente esa imagen, sino que además logra crear la imagen de ganancia, ganancia ahora versus pérdida ahora, por evitar este negocio que se está proponiendo, usted está logrando una imagen muy fuerte, muy poderosa. La ventaja de la competencia es una otra excelente herramienta para crear urgencia, porque si usted logra hacerle creer a su cliente, a su potencial cliente, o simplemente le determina a su potencial cliente sobre la exclusividad de su producto, de que si la competencia lo adquiere va a tener una ventaja competitiva sobre usted, entonces eso obviamente crea la urgencia y retiene un mayor interés en su oferta. La exclusividad obviamente viene acompañado. Si usted puede ofrecer exclusividad, aún mejor. Agrega valor versus descontar en la urgencia. Aquí hay dos formas muy comunes de reaccionar ante la urgencia por parte de los vendedores. Para crear urgencia, el vendedor puede hacer una de dos cosas. Descontar, el famoso llame ya, porque se acaba esta oferta solamente por ahora, se está ofreciendo esto a tal descuento, o la urgencia de llame ya y se agrega valor. Si usted se ofrece ahora, le vamos a ofrecer esto y esto y esto. La urgencia puede beneficiarse agregando valor o descontando. La recomendación en la negociación, en las ventas, es agregar valor, porque lo que usted está estimando en el cliente que está obteniendo, usted está creando en el cliente la imagen de que está obteniendo un producto superior, un producto mejor, pero solamente en este preciso instante, de que la urgencia está existiendo porque hay un producto que es superior, pero que se va a acabar, de que va a dejar de existir.
Entonces, es por eso que es tan valioso de que usted cree esa urgencia y la cree en beneficio del momento. Y es por eso que son tan famosos los famosos llame ya. Usted ve cualquier publicidad en televisión, cualquier publicidad que venda, cualquier infomercial, que no hacen una venta telefónica, pero sin embargo realizan esa venta agresiva y efectivamente utilizan estas dos técnicas. Por principio, la técnica de descontar, la urgencia por descuento, porque el descuento se va a eliminar, y también la urgencia por valor agregado, de que se ofrece un valor de que no se va a ofrecer después. Y finalmente tenemos el cierre. Ahora, el cierre es un concepto que es predominante. Es como el paraguas, es como la burbuja que recubre todo el proceso de la venta. Es la motivación, es el enfoque, el cierre de la venta. En inglés se llama el ABC de las negociaciones en frío. Always be closing, siempre esté cerrando. Esto quiere decir que siempre vaya hacia la venta. Siempre esté cerrando quiere decir entonces quiere hacerlo. Entonces quiere hacerlo, preguntando si quiere hacerlo, le interesa trabajar con nosotros. La venta telefónica por su naturaleza debe de ser más agresiva. Requiere de urgencia porque es un proceso emocional, es un proceso que tiene que trabajarse muy rápido y es por eso que es importante de que usted cree ese proceso en el cual está constantemente buscando la negociación, constantemente. Es adrenalínico. Adrenalina para usted, adrenalina para el cliente. Utilizar esa oportunidad, ese momento de que si se pierde, ambos pierden. Usted sabe de que si en ese momento no logró captar la atención y la pasión de su cliente por ser el cliente, usted entonces no va a estar interesado o le va a costar más cerrar el negocio. Cuanto más se alargue el negocio, cuanto más se caliente el negocio, más difícil va a ser cerrarlo. Pero de la misma forma, usted tiene que considerar de que un cierre no puede ser demasiado precipitado. Es por eso que nosotros hablamos o se habla sobre la venta telefónica de que se tiene que obtener 7 sís. Ese es el estándar, ese es el promedio. Los 7 sí son la cantidad de veces de que el potencial cliente tiene que decir de que está interesado en hacer negocio con usted antes de cerrar el proceso de comunicación. Si en una llamada telefónica, en una comunicación con un potencial cliente, usted logró obtener 7 accesos, 7 veces de que el cliente está interesado en hacer negocio con usted, muy probablemente usted tenga un negocio. Es un promedio, no es una realidad absoluta, pero es definitivamente una consideración interesante. Ahora, solamente para recapitular, porque quizás es importante que tengamos los temas aquí para refrescados. Cuando hace la venta telefónica, proyecte lo que no se ve. Usted. A usted no lo ven. No importa qué tan bien usted se ve, qué tan bien vestido usted esté, qué tan bien usted se maneje. Ahora, una interesante recomendación. Si usted está realizando una venta telefónica, por más de que esté hablando por teléfono y a usted no lo vean o no la vean, es muy interesante el efecto que tiene la forma que usted se viste para sí mismo o para sí misma. Cuando está realizando negocios, el decoro y la forma que usted se conduce va a influir la forma en que usted se comunica, porque usted tiene que proyectarse a usted y es increíble, pero le va a ser mucho más difícil a usted si usted está de carácter andrajoso. Le va a ser más difícil proyectar una imagen de poder que si usted está bien vestido, que si usted está obviamente rasurado, con buena presencia. Le va a ser más fácil proyectar lo que usted está viendo, lo que está sintiendo en ese momento, porque usted está imaginando de que el cliente efectivamente lo puede ver a usted. Así que, como una recomendación nada más, aún en las negociaciones telefónicas, procure mantener una presencia importante porque le va a ayudar a usted. Imagine y cree imágenes. Es muy importante la imaginación. Y es la imaginación que usted proyecte, que la otra persona esté imaginándose el potencial de negocio como un determinante constantemente. Retenga la atención, proceso determinante constantemente. Use el lenguaje claro y conciso, frases cortas. Es importantísimo, sobre todo en el libreto, sobre todo en el guión, al principio. Sea conductivo, maneje el proceso hacia la venta.
todo el proceso hacia la venta, no derive la atención de la venta. Hable con la persona correcta, asegúrese que sea la persona que tiene la capacidad de decidir y que tiene el dinero y que esté dispuesto a tomar el riesgo y apele a la codicia. Esto es lo que lo va a ayudar. Entonces, recapitulando, repita la fórmula, los mejores lo hacen. Es un proceso de repetición, de músculo. Demuéstrese seguro, su producto no se vende solo, su servicio menos. Maneje objeciones, no confronte. Cree urgencia y sobre todo, cierre, cierre, cierre.